un podcast de la comunidad UDG Space, aportando un granito de galaxia a tu conocimiento. Saludos, criaturas de la Tierra y del más allá. Bienvenidas a este rincón del mundo de los paquetes IP que forman este podcast llamado Diálogos Espaciales. Esperamos que su estancia auditiva sea de su agrado. Les habla Pepe Alex, miembro de la comunidad de UDG Space y estudiante de física. Les presento a mi compañero de micrófono Alan, miembro también de UDG Space y estudiante de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica. ¿Cómo te encuentras, Alan? Uy. ¿Qué tal, Pepe? Bien. Bastante emocionado de lo que vamos a tener el día de hoy. Por fin vamos a tener el libro de hoy. Sí, ya desde el primer capítulo del podcast estamos anunciando esto. Ya van como 7, 8 capítulos. Ya tuvieron, a lo mejor de todos modos este capítulo lo subimos un poquito después. Cuando estén escuchando este programa ya ha de haber pasado tiempo. Recuerden que este capítulo va a tratar sobre un libro de ciencia ficción, Hail Mary, pero para esto necesito presentarles a nuestro invitado estelar para este capítulo. El invitado estrella del día de hoy. El invitado estrella que estudia estrellas, galaxias sobre todo. Que cabe resaltar que es la primera vez que tenemos un invitado así en todos los podcasts que hemos grabado. Siempre han sido aportaciones de la comunidad de personas de UDG Space y en esta ocasión tenemos a todo un profesional aquí en la materia. Así. Pocas palabras, Pepe, ¿tú lo conoces más? Adelante. Sí, doctor en astrofísica, profesor en CUSEI, el doctor Ramón Alejandro Márquez Lugo, ya conocido también porque antes daba las conferencias de viernes, asistía en los viernes de ciencia del Instituto Astronómico de Meteorología. De hecho ahí lo conocí, después lo conocí en CUSEI. Lo hemos visto también en Noche de las Estrellas y evidentemente publica, creo, en la Royal Society, ¿verdad? De Londres. ¿Y qué más hace, profe? ¿En dónde más? ¿Qué tal, Alex? ¿Qué tal, Alan? Pues sí, soy astrofísico y soy profe de ahí de Universidad de Guadalajara, en el Departamento de Física. ¿Qué no haces? La pregunta. Mi plaza está en astronomía, exactamente, de la UDG. Y bueno, pues lo que hacemos todos los que estamos ahí, ¿no? Damos clases, hacemos investigación y también tenemos que hacer parte del trabajo de divulgación científica, ¿no? Y pues eso significa dar charlas por aquí, por allá y a veces grabar videos también para canales de YouTube y cosas por el estilo. Pero básicamente pues dar clases y hacer investigación. Esa es la chamba. Qué bonita chamba, profe, qué envidia. La verdad, sí. Pues aquí en este podcast hemos tenido médicos, y un médico nada más, y la mayoría de personas estudiantes de CUSEI, algunos invitados de la red de UDG, hemos estado hablando de temas espaciales, pero este capítulo, como ya les habíamos mencionado y prometido a lo largo de diferentes capítulos, trata sobre la obra literaria de Andy Weir, Hail Mary, que se podría traducir como Ave María o Santa María, por así decirlo, muy laxamente. Como en los departamentales, ¿no? Santa María, dame puntería. Algo así. Sí. Es primero para hablar un poquito de Andy Weir, este señor ingeniero que resaltó a la fama con su novela de The Martian o El Marciano, y después se hizo la adaptación al cine de su novela. Después escribió Artemisa, ya con editoras y todo ya reconocido. Lo hizo a través de una editorial muy buena, y ahora viene con esta tercera obra que se llama Hail Mary. Cuando la leí y la leyó Alan y se la pasamos nos encantó porque toca muchos temas de los cuales vamos a estar hablando a lo largo de este podcast, y queremos tomarla de pretexto para hablar de ciencia. Por lo mismo, les recomiendo que si no la han leído, pónganle pausa a este podcast, sáltenselo, escuchen los demás, porque este capítulo todo va a estar lleno de spoilers, spoiler alert,
vamos a hacer como que ya leyeron la novela, como que ya saben de qué estamos hablando. Por lo tanto, si no la han leído y no les importan los spoilers, pues ánimo. Pero si les importan, pues léanla primero. Está económica en Amazon. ¿Cómo ves, Oye, Alan? Pepe, ¿Cómo te sientes? Ajá. pues muy feliz y me gustaría abrir este gran tema con una opinión del doctor. Me gustaría Ajá. atreverme a preguntarle si cree en vida extraterrestre y cómo se imagina que sería, porque es parte de lo que vamos a hablar en este libro. Sí, aventaste una pregunta bien abierta. Va. Pues aquí, Alan, fíjate que en gran parte de la comunidad, sí hay más o menos la idea de Ujú. que es probable que sí haya vida en algún otro lugar, ¿no? Lo que pasa es que los astrofísicos solemos ser así como un poco entusiastas de esto, pero luego los biólogos nos bajan el avión. Y resulta que desde el punto de vista de la astronomía, pues decimos, los materiales están en todos lados, hay un chorro de estrellas, de planetas. Ahora sabemos que la zona de habitabilidad circunestelar no es vital, sino que puede haber vida fuera de esta zona de habitabilidad, porque puede haber vida, por ejemplo, en lunas de gigantes gaseosos, puede haber vida en otros lugares distintos a esta zona templada. Y los astrofísicos generalmente somos bastante entusiastas de esto, ¿no? Pero como te digo, los biólogos, que son al final de cuentas los que saben cosas de la vida, pues Sí. nos acaban diciendo que la bioquímica y todo este rollo, que no es tan sencillo, y eso pues nos hace también ser a veces un poco más, ¿cómo se puede decir? Am, pesimistas, ¿no? ¿Mesurados? Con la opinión de los biólogos. Sí, más mesurados, porque pues creemos que entonces quizá los biólogos tengan razón y lo de la vida sea algo muy, muy, muy raro, ¿no? Pero por lo general, si le preguntas a los astrofísicos, te vamos a decir que es muy probable que sí, ¿no? Pasa esto como el meme de Elmo, ¿no? Que dice, no tenemos pruebas, pero tampoco tenemos dudas, ¿no? Pero te digo, al final de cuentas, los biólogos son los que nos ponen ahí el alto y bueno, nos hacen ver que realmente la vida probablemente sí sea un fenómeno muy, pero muy raro en el universo. Y el hecho de que no conozcamos a nadie, pues también nos hace pensar que quizá tengan razón, ¿no? Aunque para esto de que no conozcamos a nadie, hay muchas explicaciones alternativas muy interesantes también. Sí, ese es un punto importante. Creo que muy independiente a si existe o no existe vida, también está otra gran discusión de la distancia, ¿no? La distancia de los exoplanetas a la nuestra y la capacidad física o el límite físico que tenemos para movernos en el universo en cuanto a nivel tecnológico nosotros y cualquier civilización, y también en cuanto a distancias, estamos bastante Bastante aislados la lejos. mayoría, sí. Y Y además que limitados por, coincidamos en el tiempo, ¿no? También. Así a es. eso iba, limitados en la edad humana básica y limitados en la edad de la humanidad. Somos un pequeño instante en la historia del planeta Tierra y que ese pequeño instante coincida con otro pequeño instante de otro exoplaneta y que coincidan en distancias y en modos de comunicación, Sí, se va reduciendo cada vez más la probabilidad de un encuentro, sí. ¿no? Del tercer Por tipo. ejemplo, imagínate, hace 1 millón de años pudo haber vida en Alpha Centauri, aquí a un ladito, ¿no? Y a lo mejor hace 1 millón de años transmitieron radio por todos lados para que los detectaran otras personas. Y sin embargo, pues hace 1 millón de años nosotros todavía estábamos en África, ¿no? Sí, Todavía ni siquiera Así es. estábamos con tecnología ni nada. Y 1 millón de años entre ellos y nosotros, hipotéticamente que hubieran existido, no es nada en el tiempo, o sea, es un suspiro para el universo. Pero para una civilización puede ser bastante tiempo, 1 millón de años. Entonces, sí, coincidir en espacio, tiempo y como dices, Alex, en modos de comunicación, pues está difícil, ¿no? Entonces, quién sabe. sí. Algo que se me hace chistoso, que obviamente tenemos todos los fósiles aquí en el planeta Tierra, más o menos ubicamos la evolución que han tenido las especies en el planeta, pero se me hace chistoso que si hubiera habido una civilización avanzada hace 1.000 millones de años, no creo que hubiera rastro, no sé si pudiéramos rastrear incluso en el mismo planeta. No sé qué opina usted de esto usted, por favor.
Yo, de lo que he leído, según eso, es muy difícil que tengamos rastros de alguien que haya vivido hace tanto tiempo, porque la misma erosión de la tierra, Ujú. eh, el movimiento de las placas tectónicas y todo esto, es muy probable que haya eliminado todos los rastros. Sí, Y bueno, no se descarta que haya existido, pero también se ve muy poco probable, ¿no? Pero sí, Claro, podría ser que hayan existido. Incluso toda la evidencia fósil que tenemos de la evolución, dicen los que saben de esto, que podrías llenar un cuarto grande y ahí estaría todo metido, ¿no? Entonces realmente el material que conocemos es poquito. Y sí, a muy pesar de que poco, hay sí. poquito material, pues los antropólogos, perdón, los paleontólogos han hecho un trabajo enorme y tenemos un buen panorama de cómo ha sido este asunto, con Sí, poquita evidencia. y sí, y no lo decía tanto por la probabilidad de que hubiera existido otra civilización en nuestro planeta, para recalcar los límites de nuestra ciencia a la hora de querer conocer otras civilizaciones. O sea, incluso nuestro propio planeta la tenemos difícil para rastrear otro tipo de civilización. A eso me refería. Y creo que Alan toca este tema por la novela, que sí, no sé si quiera alguien de ustedes dar una ligera reseña de qué va, de qué se trata, o lo yo hago digo yo. que el doctor tome la palabra, hay que aprovechar su tiempo. Va. Bueno, de la novela en sí, hay muchas cosas que me llamaron la atención, ¿no? Por ejemplo, algo curioso en lo que nosotros no solemos pensar es en el asunto de que cuando el protagonista al inicio del libro despierta, no sabe ni dónde está, ni nada, ¿no? Ni su nombre, ni su nacionalidad, ni nada. Y lo curioso es que cuando comienza a pensar en los alrededores, de repente cuando ve algo, piensa, esto mide tantas pulgadas, digamos, o cosas por el estilo. Y después cuando piensa en asuntos científicos, piensa, esto mide tantos kilómetros. Entonces, nosotros, como vivimos en un país que sigue el sistema internacional de unidades, siempre usamos metros, kilogramos y estas unidades, ¿no? En la mayoría de los Y, países. ajá, y sin embargo, Grace, el protagonista, para ciertas cosas piensa en unidades imperiales y para ciertas cosas científicas piensa en el sistema métrico, ¿no? Y entonces, este es algo curioso, por lo menos para nosotros es algo extraño, pero seguramente para los científicos de origen anglosajón ha de ser algo bien cotidiano, ¿no? Tener como la cabeza partida para las cosas de la vida cotidiana, usar pulgadas, yardas y no sé qué más, millas, y para su trabajo científico, pues usar el sistema métrico internacional. Y eso me llamó mucho la atención, ¿no? Porque nunca había pensado en ello. Siempre solemos quejarnos, los que no somos nativos del idioma inglés, que nosotros para hacer ciencia tenemos que aprender primero inglés y que luego ya hacer ciencia. Y eso siempre nos lleva a un cierto, ¿cómo se puede decir? Partimos un escalón más abajo, ¿no? En cuanto a lo del idioma. Pero ellos también tienen este pequeñito precio que pagar, ¿no? Claro, es menos que el precio de Sí, aprender un idioma completo, pero también ahí está presente. sí, Eso me llamó mucho interesante. la atención al principio. Y no sé, algo que a ustedes les haya llamado la atención también así de inicio. Sí, que el autor hace muy bien como planteamiento de qué pasaría si una persona pierde toda su memoria, porque el protagonista le induce en un coma y le ponen un medicamento para que la pierda y la va recuperando. Lo interesante que sería cómo tú te empiezas a reconocer en identidad fuera de ti, o tu propia identidad, descubrir, tal vez soy anglosajón por esto de las pulgadas, del sistema métrico, tal vez soy maestro, tal vez soy científico, oye, ¿por qué me sé estos datos? ¿Por qué razón recuerdo esto? O sea, es interesante ese planteamiento desde el punto de vista literario, porque creo pocas novelas exploran en ese sentido cómo una persona va recobrando su propia identidad y se va sorprendiendo de que va reconociendo pues de dónde viene o más o menos por dónde van los hilos de su propia identidad. Eso se me Y hace es, bonito. Sí. y es Y precisamente creo que uno de los puntos que hacen este libro, al menos para mí, tan completos,
porque te meten parte científica con parte humana, con parte técnica, con parte psicológica a la mejor. Entonces esa parte de explorar tantos puntos de diferentes vistas, al menos a mí me gustó mucho. Sí, fíjate que cuando comencé el libro, lo primero que me echó para atrás un poquito fue el asunto de la amnesia, ¿no? Porque en la literatura es algo ya bien trillado, ¿no? La amnesia. Entonces dije, como que esto ya no me está gustando. Pero bueno, pues como aquí estamos dando revelaciones a diestra y siniestra, al final de cuentas, lo que decías Alex, ¿no? Que es una amnesia inducida y que a lo largo del libro se va revelando por qué le indujeron esta amnesia y al final de cuentas, algo que parecía un recurso bien trillado, la amnesia, al final de cuentas está muy bien justificado y sobre todo el proceso de cómo se revela que fue inducido también está muy, muy bien. De Entonces, hecho, lo que yo pensaba al principio que era algo trillado y algo chafa de la novela, al final de cuentas me terminó gustando bastante, ¿no? Por Cómo lo de, su, trató. por de hecho, el mismo trasfondo. Sí, sí, de hecho, el modo en cómo lo justifica a mí me dejó perplejo. ¿En qué sentido? Yo creía que él se había anotado voluntario para esta misión, sí, porque es una también. misión suicida, que, o sea, es un caos proveniente, porque el sol se está apagando en esta novela, o sea, hay que salvar al sol y el planeta, y hay una misión suicida que hay que cumplir, y el protagonista aparece ahí perdiendo la amnesia y o sea, despierta en la misión. Entonces tú crees que es un superhéroe que él decidió voluntariamente, y Y para no, justificar precisamente todos estos asuntos trillados de cualquier novela, resulta que él no quería ir a esa misión, no quería morir, no, no, y lo lo mandaron a obligaron verla. y le inducieron esta amnesia precisamente para que poco a poco él recobrara su parte científica y hasta muy tarde darse cuenta que él mismo no quería asistir a esa misión. Eso se me hace Sí, eso es bonito, curioso. ese vuelto de treca es como, órale, ahora sí quedó ajustadísima ahí, muy bien la justificación. Sí, Yo, y fíjate, maneja muy bien las dos líneas temporales, ¿no? El presente dentro de la nave espacial y te va dosificando muy bien los avances de información en la línea de tiempo del pasado. Entonces, también esto me gustó, ¿no? Desde el punto de vista de la literatura, cómo te va dosificando los datos. A veces yo ya estaba esperando más datos del pasado y algunas partes del presente se me hicieron un poquito largas, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas la información llegaba en el momento justo. Sí, creo que es como esta nueva técnica muy moderna de crear suspenso, ¿no? Cuando Sí, quieres más del recuerdo anterior de la vida terrestre que tuvo en la Tierra, te mete al presente en la nave. Y cuando quieres saber más de lo que va a pasar en la nave, te regresa a los recuerdos de la Tierra. Y creo que mantiene este feeling de tensión ahí, de cierto suspenso de cómo se va a desenvolver cada cosa. sí, Sí, sí. es un suspenso que yo creo que todas las películas actuales deberían de empezar a adoptar un poquito más, porque al menos yo en ningún momento lo sentía tedioso como de, ok, pues ya regresamos, ya me mandaron al futuro, pasado, futuro, pasado, futuro. Y era tan así, pero era como de, dame más, dame más, dame más. Sí, 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 exactamente. Y muy, muy, muy buenas dosis que daba, ¿no? Sí, sí. hay De hecho, se algunas que sí. diferencia. Bueno, hay algunas que sí del pasado sí se me hicieron un poco más tediosas, porque estábamos en el presente que queríamos saber qué pasa después. ¿Qué pasaba también con nuestro amiguito alienígena? Fíjate, y a diferencia del profe que a veces él sentía tedioso el presente, o sea, es que tiene momentos como sabe meterle él, pues como que son sinsabores en la propia historia que tiene que contar y sabe meterle ahí el sabor intenso cambiando de la línea temporal, pues creo yo que sabe hacer ese juego bien. Porque, por ejemplo, en su primer novela, la del marciano, todo es lineal o la mayoría es lineal en la aventura que tiene en Marte el protagonista, entonces a muchas personas se les hace cansado todo lo técnico que pasa allá. Tal vez le dijeron, no sabemos si le dijeron al autor que en esta novela no fuera tan técnico, porque no es tan técnico, no se mete tan aburrido en esos temas, porque hay un punto en donde es tanta tecnicidad y tanta química o tanto esto,
que comienzas a perder el hilo pues, de lo que estás haciendo, ya como que das por hecho y dices, pues está arreglándola, porque de repente se suelta. No sé si a ustedes les pasó, pero a mí me pasó de que decía, pues dice que la está arreglando, pues porque tiene varias averías pues, en el transcurso de la misión. Sí. Y a propósito de las novelas anteriores, ¿no? Por ejemplo, me he fijado que a Artemisa la tratan muy mal, ¿no? Y sin embargo, esa fue la primera que leí de él, y a mí me gustó bastante Artemisa, porque también revela muchas cosas que van a pasar en la colonización de la Luna. Bueno, a mí en particular, Artemisa me gustó bastante, ¿no? Y no sé por qué, pero ya ven, mucha gente la ningunea muy feo. Sí, sobre todo yo creo, pues, tal vez porque la protagonista es una joven y tiene como este tinte de juvenil, pero a mí sí me gustó mucho también. Obviamente tiene menos partes técnicas, pero se arriesga más, o sea, prácticamente son profecías en cuanto a nivel industria, a nivel de todo lo que podría pasar, pues se moja y prácticamente es una profecía de lo que podría pasar con respecto al viaje a la luna. Eso también a mí me gustó mucho, en ese sentido, sí. Y aparte creo que es la más realista, ¿no? Esa a mí de sí, las eso me tres pareció más novelas. realista. Porque en esta novela, o sea, la parte de donde él deduce su situación y aplica muchas cosas a partir del método científico está muy bien, ¿no? Y, Ujú. por ejemplo, cómo determina dónde está. Hace estudios sobre la aceleración gravitacional, determina la aceleración gravitacional primero de manera burda, después ya la saca de una manera más precisa, se da cuenta que no estuvo tan mal su primera estimación, determina que pues tiene que estar fuera de la Tierra porque no puede estar a una G distinta y así, ¿no? Determina, por ejemplo, que la estrella que ve ahí en el monitor pues no puede ser el Sol también. Eso me gustó Y de mucho. esta, sí, eso está chido, ¿no? Y aparte, también lo bueno de esto es que como es profe de ciencias en general, sabe un Sí, montón de datitos sueltos, ¿no? Entonces, por Sí, ejemplo, yo soy astrofísico y yo no sé cosas de evolución a lo mejor, o a lo mejor no sé cosas de química o lo que sea, pero este cuate, como era profe en general de ciencias, pues se sabe datitos de aquí, de allá y de allá, y eso lo hace muy, muy interesante. eso quería Y, preguntarle, profe. ajá, Si usted ve más viable el hecho de que sea un profe de ciencias, porque precisamente así justifican todos los datos que se le vienen a la cabeza, pues. No sé si usted que es ajá, profesor, sí considere que es viable o porque yo a veces sentía como que era demasiados no, datos sí, inentendibles, que no sé si todos los demasiados. científicos los tengan, pues. no, pues sí es viable, porque, por ejemplo, yo para mis clases de introducción a la física, yo pues tengo un montón de datitos en la cabeza de cosas de química, de cosas de biología, de geología y un montón así de cosas. Por ejemplo, en el tema que vemos de movimiento rectilíneo uniforme en introducción a la física, no vemos el clásico ejercicio de que el papá de Juanito vive en Guanajuato y viene a Guadalajara y bla, 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 y que viaja tantos kilómetros, no, sino que les pongo, por ejemplo, sabemos que por los datos fósiles, la India se separó de Madagascar hace tantos millones de años y sabemos que chocó con Asia en tantos millones de años. Y a partir de eso sacamos la velocidad promedio a la que se movió la placa de la India y luego la comparamos con la velocidad típica de los continentes, ¿no? Y por ejemplo, la velocidad típica es entre 5 y 6 centímetros por año y cosas por el estilo. Y Ok. así te vas llenando de datitos por aquí y por allá. Y por eso yo sí lo veo muy factible lo del profe de ciencias, porque es cierto, te llenas de datos de cosas que son inconexas, ¿no? Y la verdad es que, por ejemplo, yo en esas clases de introducción a la física, yo sí tengo la cabeza así llena de muchos datitos sueltos que a lo mejor nunca van a servir para nada más que para dar una clase de introducción a la física, pero a lo mejor un día para una plática te puede servir Para salvar acordarte, el por mundo, profe. ejemplo, sí, ¿no? Un día para una vivencia de tipo ciencia ficción. Sí, por ejemplo, y por eso yo veo muy, muy viable esto, ¿no? Y sobre todo también me gustó que justifican bien que un simple profe de ciencias, al mismo tiempo, también sea el que puede comenzar a develar el misterio, porque antes de ser profe de ciencias, había estudiado astrobiología desde el Ujú. punto de vista de la bioquímica, ¿no?
Sí, Sí. que Y, precisamente y eso está chido también. la tesis que hizo, si mal no recuerdo, era de que podía existir, que no era necesario que existiera vida dentro de la zona de habitabilidad, que era uno de Ajá, los puntos que usted decía al inicio. sí, Entonces se me hace muy curioso cómo al final, en el libro, su tesis fue negada parcialmente, pero poco a poco vamos viendo que cualquier cosa podría pasar. sí, sí. Y aparte, en esa negación que se da de su trabajo, se da este quiebre, ¿no? Donde él manda a todo mundo, los manda Sí, a freír Sí, espárragos, se sale de la ciencia y se va a la docencia, ¿no? Aunque por la forma en la que ponen ahí el hecho de que él mandó todo a la porra, se me hace medio raro, ¿no? Porque se supone que él escribió luego un artículo donde a todo mundo les dijo de todo y se desquitó, ¿no? Y bueno, en un artículo científico nunca te van a permitir publicar algo así, exacto. ¿no? O sea, los ujú, referees nunca te van a dejar decir todos son una bola de Una pendejos y cartita. sí, a lo mejor una carta al editor, pero ni siquiera eso, ¿no? Yo creo que en todo No, caso, pues tuvo que haber sido, no sé, un tuitazo o algo por el estilo, ¿no? Pero claro. bueno, ellos dicen que a partir de un artículo se descarga y después eso se va a la docencia. Entonces, sí, como que está bien justificado, ¿no? Que tiene Sí, conocimientos avanzados de bioquímica porque se dedicó a eso de manera profesional, aunque después se llenó de información dispersa por los años que tiene de docencia, ¿no? Eso sí está sí. Y eso es otra justificado. cosa que aunque como usted dice que no lo pudo haber puesto en un paper, a mí se me hace genial el hecho de que se justifique la personalidad del personaje. Es Sí, decir, también. desde ahí empiezas a notar que es un personaje que suele ser cobarde, que si ve todas las cosas en contra huye, que, o sea, no es un típico héroe valiente que hace todo para adelante, y como por ejemplo que es la jefa del proyecto, que es esta señora Eva Stratt, que parece que ella sí es tal cual súper mandona, muy jerárquica y etcétera, que es más importante que decidan que sea una mujer, ahora que están siendo muy relevantes este tipo de figuras femeninas, así también jerárquicas y autoritarias. Se me hace hasta cierto punto como que entiendo pues la justificación, y también porque cada vez en el mundo ya vemos más guinarquía, pues más de ese tipo de personajes en la vida real. ahí Y hay, aparte está bien construido el personaje de esta Stra, está creíble y todo. ahí hay dos Sí, puntos que a mí me gustaría decir. Uno fue que en todo el libro o durante la mayor parte del libro nos estuvieron describiendo a Grace como un personaje tal cual, pues que de repente no tenía el suficiente valor como para pelear. Y vas llegando como a las últimas 100 páginas, 60 páginas y te quedas pensando, pues entonces, ¿cómo llegó ahí? Ya, algo aquí no es coherente. Y es sí, hasta después de la explosión que es como de, a lo mejor Con él se razón. puede aventar, sí, pero ahí es cuando ni entiendes. siquiera así. Y Sí, es, ese es el segundo punto que me gustaría recalcar de el papel que jugó la señora. Qué difícil es ser una persona al mando y tomar la decisión que se necesite tomar para llegar al fin que la humanidad necesitaba en el libro. Creo que es sí, una parte muy triste que trata, que casi no remarca, pero sí, o sea que ella está tomando decisiones a pesar de que ella misma dice, ¿no? Que se puede ir al infierno, quedar en el infierno o sí, lo que sea, y Sí, sobre todo porque sabe que el protagonista va a poder resolver los problemas, aunque sea cobarde y aunque no sea el típico héroe, él tiene habilidad de resolver los problemas y de investigar, y eso es lo que ella usa. O sea, no se aboca a que tenga una voluntad de hierro y que, no, se aboca a que él es curioso, es un científico tal cual, hecho y derecho en el sentido clásico de la palabra, y va a buscar los problemas, los va a resolver independientemente de esta otra línea que se suele dar a los héroes, ¿no? De valentía y de arrojo. ahora en cuanto a la chamba que tenía Stra, pues se supone que ella le da órdenes a todo mundo, ¿no? sí, Y ahí sí se me hizo como un poquito pasado de ficción el hecho de que todos los países y que todo mundo se ponga a la orden, ¿no? sí, Porque yo Sí, creo que en los casos así de emergencia cada quien jala para su lado, pero bueno, la cosa era
tampoco era la intención seguramente ponerse a hacer un tratado así súper riguroso de relaciones internacionales, ¿no? Pero sí, como que ahí sí se le pasó un poquito lo ideal, ¿no? Sobre todo porque Sí. hemos visto que en la pandemia, pues los países no se han Sí. comportado así, ¿no? Tenemos vacunas para nosotros y que los demás se jodan. Entonces, esa parte sí como que está un poco demasiada fantasía. Pero Chance bueno, está y chido. el día que les podamos decir a los gobiernos, el sol se está muriendo y todos nos vamos a morir parejamente, hagamos lo que hagamos, se Ujú. ponen las pilas. Pues Lo ojalá. es, Pero pero sí es pues, sí es idealista el asunto. sí, Hasta La cierto única vez punto. que ha pasado algo similar ha sido con el ozono. Pero fuera de eso, la contaminación a la gente le vale. Y Sí, las vacunas a la gente le vale, ¿no? sí. Y la única vez que sí se han puesto de acuerdo y han hecho algo realmente por el bien ha sido el asunto de la capa de ozono. Se llevó 50 años hacer que la cosa comenzara a mejorar. Pero bueno, es un ejemplo, a lo mejor luego lo repetimos con otro problema. Esperemos que sí, sí. yo creo que eso recae en Esperemos que la no tarea de necesitemos un problema, pero Sí, ese sí. Creo así que como decía Strat, hasta que haya problemas, no vamos a necesitar gente como ella. sí. eso sí. Yo creo que la responsabilidad recae un poquito, no un poquito, más bien alguien que pueda hacer algo o un mucho, precisamente la divulgación científica, ¿no? Volver, volver temas de ciencia como cultura general, por así decirlo. Creo que eso podría poco a poco ayudar a paliar este tipo de tardanzas que se dan a la hora de que se quieren tomar decisiones de nivel científico-técnico respecto al planeta, respecto a la humanidad. Entre más divulgación haya, entre más la divulgación científica sea parte de la cultura general, creo que ese tipo de cosas se pueden movilizar más rápido. Espero, al menos eso Sí. espero. Pues ojalá, pero por ejemplo, con la pandemia, ¿no? Aquí en particular, aquí en Jalisco, en esta parte de México, se estuvo haciendo un buen trabajo basándose en el conocimiento científico, ¿no? Si se cerraban o abrían las cosas, era siempre en base a lo que decían los científicos. Pero también llegó el momento en el que desde el gobierno federal y por ahí, pues comenzaron a apretarle a la universidad y al final de cuentas se tomaron decisiones ya no científicas, sino por cuestiones económicas, ¿no? Sí, Entonces, claro. pues quién sabe, o sea, em, la- la- el hacerle caso a los científicos tiene también un costo grande y muchas veces los políticos no quieren pagar esos costos. Y por ejemplo, pues ahora, ¿no? Que volvimos a clases, esto que llamamos semipresenciales, que no ha sido lo mejor que digamos, pero se tuvo que hacer a fuerzas porque la situación económica era la que era y no había alternativa, ¿no? Entonces, Sí. bueno, pues es difícil que le hagan caso al consejo científico si por otro lado la realidad económica es diferente. Y la realidad económica y los intereses políticos que siempre van a estar ahí. Sí, Sí, también, sí, Sí. también. Y en este sentido el novelista se vuelve muy ideal, o Andy Weir se vuelve muy ideal, porque de hecho a mí siempre me ha dado miedo que una persona tenga tanto poder, o una empresa, o un país tenga tanto poder como el que se muestra aquí en la novela. Pero sí, bueno, aquí suponemos que todo esto fue para bien y que Eso, fueron causas bien razonadas y decisiones bien pensadas. ajá, Entonces, y así, hay algo de lo que sí quisiera hablar y ahondar. Bueno, no ahondar, pero sí no dejar de lado, antes de que se nos vaya a acabar el tiempo. Hablar de los astrófagos y de Rocky. Es bien importante, se me hace Rocky. bien interesantes ambas cuestiones. Los astrófagos. Profe, hay una cuestión que a mí me llama mucho la atención. Primero, obviamente es ficción, sabemos que es ficción, pero vamos reflexionando con respecto a la viabilidad de que exista algo así, más o menos de que sea viable, pues, que pueda existir así. Sobre todo porque a mí se me hacía muy chistoso cómo dicen que los astrófagos eran súper resistentes a la temperatura y etcétera, que podían tal vez incluso ahí en como dilución de pares, algo así, que posiblemente eran neutrinos de mejorana, las especulaciones que aparecen pues ahí en la novela sobre lo que posiblemente eran.
Para quien no ha escuchado la novela y está escuchando este capítulo, y quien no ha leído la novela, pues es un animalito, un tipo bacteria, un ser celular casi, que se está comiendo la energía del sol y la está emitiendo en un espectro de la luz visible más en infrarrojo, creo, más bien. Ajá. Y luego va a Venus y se reproduce allá, y entonces se está acabando el sol de la Tierra y es prácticamente un organismo celular. Algo que se me hace chistoso que dicen que también tiene mitocondria. Eso me botó la cabeza cuando lo escuché. Yo dije, espérame, ahí ya mezcló. Yo creí que iba a ser un organismo totalmente diferente, pues, por el hecho de la Sí, ese, ¿sabes? resistencia y todo eso. Como que se van por el lado de la panspermia, ¿no? Entonces, si están pensando en la panspermia, se supone que la bioquímica es la misma, nada más que las mitocondrias sí se desarrollaron ya en tierra. O sea, la mitocondria no es algo que haya podido llegar por panspermia, sino que fue un fenómeno que se dio en la tierra ya mucho, muy avanzado el proceso evolutivo, a menos que haya sido evolución convergente, ¿no? Que también se haya dado antes, como los ojos, ¿no? Que evolucionaron varias veces. Sí. Pero bueno, podría ser. Pero la verdad es que sí, esa parte en la que los astrófagos logran sacarle la energía a los neutrinos, esa parte pues sí, es la parte que no me convenció en absoluto, pero bueno, es lo que siempre uno tiene que concederle al autor, ¿no? O sea, Claro. hay una parte que tú dices, esto como que no, ¿no? Aunque hay casos como lo que es la ciencia ficción dura, en la que son así totalmente estrictos y no se pasan ni una coma de la ciencia real, pero en este caso sí, ¿no? Esta parte en la que el astrófago aprovecha los neutrinos, ahí es cuando dije, bueno, esto lo vamos a comprar porque si no la historia pues no Ajá. No corre. procede. Exactamente. No tendremos procede. energía para nuestra nave. Ajá, exactamente, ni problema tampoco. Pero sí, esa parte de los astrófagos está un poco sacada de los pelos, ¿no? Y Sí, claro. hasta sería interesante echarle cuentas, ¿no? Pero yo creo que no, o sea, no, como que no tiene mucho sentido. Pero bueno, es el pretexto para la novela y entonces por eso está bien. Ahora, sobre el comportamiento de los bichitos, a partir de las premisas que da, eso sí está bastante, bastante bien armado, ¿no? Cómo es el proceso de reproducción y cómo se mueven de la estrella a un planeta y cómo es que buscan el planeta. Toda esa parte ya está bien, ¿no? Está bien ideada, simplemente olvidándonos del asunto de los neutrinos y diciendo, bueno, eso lo vamos a pasar por alto, pero el comportamiento y todo esto me recordó los salmones, ¿no? Por ejemplo, Claro. y está bastante, bastante bien. Yo, desde mi punto de vista, pues, no Sí, soy biólogo, entonces quizá un biólogo diga, no, está muy mal este comportamiento, pero... Tal vez sí. Pero también a mí me No. gustó porque me recuerda también, o sea, muchas especies son así, ¿no? Las monarcas, etcétera, mariposas monarcas, o sea También. que tienen un lugar donde comen y otro lugar donde se reproducen, pues, o sea, la mayoría de especies es en el mismo lugar, pero sí hay especies que hacen este tipo de viajes largos porque diferencian el lugar de reproducción y diferencian el lugar de retrocargarse, por así decirlo, alimentarse. Mencionan también que tiene una biología con ATP, ¿no? La adenosín-trifosfato, que también se me hace chistoso. O sea, mete mucha biología muy común, por así decirlo, muy terrestre, y luego ya le meten este asunto de la energía. Pero algo que sí quisiera, que me llama la atención porque creo que es viable en la física y en la ciencia, el hecho de las naves propulsadas por luz. Algo que nos quiera contar usted, profe, que es un concepto que a mí me gusta mucho y que nos pueda usted aclarar desde el punto de vista físico y astrofísico. Pues ¿Cómo aquí el sería de asunto viable? es que lo que ya han estado haciendo experimentos es impulsarse con luz, pero con velas solares, ¿no? De eso ya han hecho experimentos, me parece que japoneses, y eso sí ya se ha hecho. Pero este sistema de libro es diferente, porque no es que estés aprovechando la luz para impulsarte, sino que generas la misma luz en la nave, ¿no? Para impulsarte. Es más parecido a lo que sería un motor iónico, nada más que en lugar de lanzar particulitas, pues lanzando luz. Ok, Y el asunto es que, bueno, tomando como premisa lo de los astrófagos y su capacidad de aprovechar la energía de los neutrinos, pues sí, ¿no? Se podría hacer seguramente, pero como desde un punto de vista más convencional,
A mí no se me había ocurrido pues que se pudiera hacer algo así. Tendrías que hacer aniquilación de materia antimateria, pero para eso Ajá. tendrías que llevar la antimateria y sería también muy Sí, complicado, ¿no? La Sí, ventaja es que creo. se supone que el bichito ya tiene la antimateria ahí puesta, ¿no? Exacto, el bichito tiene antimateria dentro. Otra cosa irreconciliable, creo yo, o al menos a lo poquito que sabemos de la antimateria, ¿no? Que no puede tocar la materia sin Ajá. aniquilarse. O sea, Sí, algo sí, que lo sí. pueda contener, creo yo, desde el punto de vista físico sería inconcebible, a menos de Sí, que hubiera sí. alguna materia muy exótica que la contuviera, pues. Sí, aunque cuando los físicos decimos materia exótica es que no tenemos ni idea de lo que estamos hablando. En ese y hablando de sentido, materia exótica, yo creo que también ahorita podríamos entrar a hablar sobre la xenonita Ah, y sí, se viene con Rocky. sí, sí, con exactamente, Rocky. ¿no? Porque Sí, a nosotros nos han mentido desde toda la vida, ¿no? Siempre nos dicen en la escuela que los gases nobles no reaccionan y bla, 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 bla. Pero en realidad ya se sabe desde hace varias décadas que los gases nobles en realidad pues son difíciles de reaccionar, pero no son inertes. O sea, sí hay compuestos, ¿no? Y para eso pues se sabe que por ejemplo el xenón puede interactuar y hacer moléculas fácilmente, por ejemplo, con oxígenos, con flor y otros elementos químicos, pero sí como que sorprende en el libro encontrarse con que compuestos con xenón, cuando tenemos en la cabeza bien metido de que el xenón junto con argón, neón y estos no reaccionan, ¿no? Sin embargo, pues sí, sí reaccionan, pero es cierto que la química de estos gases nobles es apenas conocida, ¿no? Hay un montón de compuestos químicos que se conocen, pero quién sabe cuántos más que no tengamos ni idea de lo que se puede hacer con ellos. Y ese es un recurso que me pareció chido, ¿no? Que es Sí, una parte de la ciencia química que podemos pensar que ahí no hay gran misterio, pero ahí nos pone un buen misterio con los compuestos de xenón y la llamada xenonita. ajá, en este sentido, el autor aprovecha ese nicho de lo poco conocido que es ese elemento químico y aparte para darle esta forma a una vida extraterrestre que tal vez no pudiéramos conocer, porque siempre se especula, ¿no? Que no tiene por qué ser igual que nosotros. A mí me gusta mucho que utilice estas características diferentes de Rocky, que es una piedra tiene tipo forma de araña, que él más bien escucha, antes que observar, escucha. Eso me gusta mucho porque son opciones poco exploradas pues en la literatura. Bueno, no sé, no he leído tanto, pero creo que él explora mucho esta manera de un ser totalmente diferente al nuestro. De hecho, no se mete al ADN, no nos dice si tiene el ADN tal cual como nosotros. O sea, más que estudiar al astrófago, creo que haber estudiado a Rocky hubiera sido divertido también, pues algún pedacito de Rocky o lo que sea, porque es una vida inteligente. Y lanzan una pregunta a mí que me chutó la cabeza. Dice la velocidad del pensamiento, ¿por qué tenemos la misma velocidad de pensamiento? Y hacen ahí una pequeña reflexión que sí, tal vez es porque pues queremos pensar más rápido que nuestros cazadores o que los animales que nos pueden depredar y por lo tanto depende de la gravedad porque los cazadores se mueven con la velocidad de acuerdo a la gravedad del planeta. Eso me dejó reflexionando mucho, pues, esos temas profundos que toca sobre qué tan distinto tiene que ser la vida extraterrestre. Me gustó mucho, no sé ustedes qué piensan de este tema que a mí se me hizo muy genial. Sí, fíjate que sobre eso hay muchos estudios. Por ejemplo, también hay estudios que dicen que es muy probable que si hay vida extraterrestre, también deba de tener algo parecido a una cabeza, porque al final de cuentas los sentidos tienen que estar cerca del procesamiento. Y entonces lo más probable es que donde esté la unidad de procesamiento, a poca distancia estén los sentidos que les hacen llevar la información de la luz, del sonido y todo lo demás. Entonces, por eso muchos astrobiólogos dicen que es muy probable que si hay vida por ahí, tenga algo similar a una cabeza. Y también varias características, ¿no? El asunto de los márgenes de visión y de audición, también, ¿no? Lo mismo, que tienen que estar más o menos en la misma sintonía, porque al final de cuentas, la mayoría de las estrellas que van a albergar vida alrededor de ellas, pues van a ser estrellas o de tipo G, K, a lo mejor M,
pero son estrellas que en su espectro no son tan distintas. Entonces, por lo mismo también dicen que es muy probable que si hay vida por ahí, pues no vean en luces tan distintas a nosotros. Si a lo mejor no coincidimos completamente, por lo menos que nos traslapemos un poco, ¿no? Tanto en el espectro electromagnético como en el auditivo. Y hay muchos estudios de eso, ¿no? Que dicen que sí es probable que al final de cuentas no sea tan extraña. Y como este cuate Weir se está basando en el asunto de la panspermia, pues todavía se justifica más que haya ciertas similitudes, ¿no? Claro. Yo en esa parte me gustaría diferir un poco, Ajá. que igual pues al final es un tema abierto que no tenemos nada seguro, pero tomando en cuenta un gráfico que ya he mencionado mucho en el podcast, hay un gráfico de la vida sobre las evoluciones que han tenido cada especie. Y en este caso, la especie humana es la que menos espacio tiene en este gráfico y que por ende, pues me hace pensar de que de todas las cosas que nos podríamos topar en el universo, ¿por qué tiene que ser algo parecido a un humano? O tener características similares. Porque en este gráfico creo que lo que más hay, por aquí lo tenía, es evoluciones de bacterias o de plantas. De hecho, creo que lo que más hay ramas son metazoa o del reino fungi. Sí, los hongos. Sí, hongos. Ajá. Sí, obviamente sabemos que hay más abundancia aquí en el planeta Tierra de este tipo de especie, pero me pregunto si esta especie pudiera desarrollar inteligencia, ¿cómo sería su cuerpo? Pues tal vez también tendría una cabeza, aunque sea más pegado a la línea fungi y a la línea vegetal, tal vez también tendría una, como decía el profe, de un centro de procesamiento, extremidades con las que capten el ambiente, porque obviamente, bueno, a menos de que no se muevan, que sean fijas como las plantas, pues ahí sí a lo mejor, no sé, o sea, es bonito cómo se podría especular sobre posibles vidas, cómo se pudieran dar para que lleguen a la técnica, pues. También decir que algo es inteligente es difícil, pero por lo menos pensando inteligencia en el sentido de que puedan usar técnica y resolver problemas con tecnología, pues con herramientas o con técnica, en ese sentido. Y me gustó que diga que la forma es como una araña. No sé por qué me gustó que sea de... Y otra cosa bonita que habla de que desarrollan un sistema sexagesimal debido a que tiene 6 dedos. Me gustó pues porque pues nosotros también en la misma historia de la humanidad tenemos sistema de 10, pero también tuvimos el sistema sexagesimal. Reminiscencia de ese sistema pues son las horas, los 60 minutos y los 60 segundos. Eso es bonito pues porque habla de cómo una especie a la hora de que quiere manipular la realidad va a tener que contar, va a tener que usar las matemáticas y va a contar con lo que tenga, que son sus con lo que tenga a mano literalmente, ¿no? Sí, con lo que tenga a mano. Ese tema se me hizo bonito pues. Y como el hecho de que quiere empezar a tratar de comunicarse con él con señas que se repiten, se me hizo también bastante interesante. Sí. Aunque también desde mi punto de vista, la computadora esta que desarrolló para traducir de sonidos de Rocky a los de él, como que también la desarrolló muy rápido, o sea, desde mi punto de vista. Demasiado. Sí, fue en breve, ya se ganaría, yo creo que, o sea, ya sería otro magnate como los de Facebook o el de Apple, con esa capacidad Algo así, de ¿no? invención. Sí. Otra cosa que sí también me llamó mucho la atención es que como la especie de Rocky no tenía como principal sentido la visión, sino el sonido, entonces no desarrollaron la astronomía tanto como los seres humanos y no desarrollaron la relatividad. Y por eso cuando viajan por el espacio les sorprende que el tiempo no corre como ellos pensaban que iba a correr, ¿no? Y hasta que Grace les explica, ¿no? Que, bueno, la relatividad en sí. Y es algo curioso, ¿no? Cómo al final de cuentas la ciencia que desarrollamos pues está determinada por los sentidos que tenemos, ¿no? Como, por ejemplo, seguramente nuestros objetos, aparatos auditivos no son tan buenos como los visuales, ¿no? Porque nosotros somos visuales y le dedicamos más tiempo a la tecnología de luz que a la de sonidos. Y ellos al revés. Eso es interesante porque nosotros con la tecnología de luz, por ahí de 1900 llegó Planck y le dio como pie, ¿no?, a toda la cuántica,
a partir de la luz precisamente. Y me pregunto, obviamente, esta es teoría de física fundamental, pero me pregunto qué otros misterios nos aguardarían si desarrolláramos a tope la ciencia del sonido o la ciencia de la presión, porque no, ni de chiste hemos llegado a esos niveles de pequeñez, pues, como en la luz. Obviamente decimos que el sonido son ondas de presión, incluso se dice que son cuasi partículas los fonones, pero digo, no tenemos tanta experiencia haciendo ciencia en estas áreas, pues, o no sé, ¿qué opinas? O sea, la entendemos bastante bien en general, pero no la hemos aplicado tanto como la óptica, ¿no? Sí, Ajá. que la óptica es la que ahorita te está teniendo más auge en tecnologías como la fotónica, las paneles solares, que pues es una aplicación de, y y toda pues la al menos en el astrofísica, libro hasta en los motores. toda la astrofísica que nos ha hecho descubrir el universo, pues gracias a la luz, a las ondas de radio también, pues, pero prácticamente nació porque podíamos ver lejos. Exactamente. Y ahora precisamente pues se viene una revolución en la astrofísica, ¿no? Porque la astrofísica siempre ha descansado sobre el pilar de la luz. Y a partir de ahora la astrofísica ya va a tener como un trípode, ¿no? Vamos a poder observar los astros con luz, con ondas gravitacionales o con partículas. Y es lo que ahora le llaman la astronomía de multimensajeros, ¿no? Y eso pues nos va a abrir un panorama totalmente nuevo en astrofísica, al ya no depender solamente de la luz, sino también de estos otros dos mensajeros, que serían las ondas gravitacionales y las partículas. Y ahí vamos a descubrir cosas que con la luz pues no podíamos descubrir. Entonces también eso le pasa a Rocky y su especie, ¿no? Descubren cosas que el sonido no les puede proporcionar y la luz sí les podría haber proporcionado. Claro, eso sí, eso es súper interesante. Pero también en el sentido de que esta visión de que la ciencia de Rocky está más atrasada por ese sentido, se me hace justificable, pero hay como una pregunta filosófica, ¿no? Metafísica ahí detrás, de si nosotros de verdad sin luz hubiéramos avanzado lo mismo o más, o hasta dónde está el límite del conocimiento de la realidad del ser humano. Sí, pues acá normalmente tenemos la idea de que la ciencia surgió cuando la gente comenzó a buscar periodicidades en la naturaleza, ¿no? Y las periodicidades que la gente buscaba, pues se referían a los astros que salían y se ocultaban, y cómo el sol aparecía y la luna, y pues realmente ver que aparecen los astros y desaparecen, y explicar todo eso y los cambios en la atmósfera y en la fauna y todo esto, pues nos llegó porque podemos ver. Entonces Sí, realmente si no hubiéramos podido ver todo eso, no habríamos tenido preguntas y obviamente no habríamos tenido tampoco respuestas, ni el proceso de responderlas, ¿no? Que es lo más importante. Entonces, pues sí, la visión yo creo que ha sido básica, ¿no? Para poder desarrollar la ciencia. A lo mejor con sonido también lo hubiéramos hecho, pero seguramente de una manera pues totalmente distinta. Sí. sí. Yo me hacía esa pregunta sobre todo pues porque se supone que Rocky escuchaba hasta los latidos del Sí, corazón sí. de... Entonces, tal vez, no sé, tal vez si pueden escuchar a tal magnitud, tal vez también pudieran haber desarrollado a lo mejor su biología de manera más eficiente, o etcétera. Pues es un camino alterno que no tuvimos nosotros, pero que tal vez hubiera sido bonito que el autor explorara, pues, de hasta dónde pudieron también ellos haber llegado a través del sonido, pues, en el descubrimiento de la realidad, tal vez. Y por lo menos lo que sí nos muestra es que a partir de su temperatura en la que ellos viven y de las presiones en las que viven, pues pueden desarrollar una química totalmente distinta, ¿no? Lo que nos decía hace ratito Alan de la xenonita. Entonces, sí nos muestra una química totalmente fuera de lo nuestro, porque pues al vivir en un ambiente totalmente ajeno, pues obviamente las reacciones químicas son diferentes. Bueno, son las mismas reacciones químicas, pero con resultados distintos a los que obtenemos aquí en la Tierra, ¿no? O sea, las leyes de la química son las mismas, pero bajo diferentes circunstancias. Y por eso los resultados de elementos y compuestos químicos que ellos usan, pues son diferentes a los nuestros. Y esa parte, pues sí explica muy bien cómo para cada, digamos, civilización, pues puede haber diferentes resultados. Y eso también está chido en el libro. Después, bueno, porque van a la estrella, al sistema solar,
de donde son astrófagos, Ujú. encuentran ahí al depredador natural de los astrófagos, que son las taumebas. Se me hace chistoso cómo siendo taumebas, o sea, siendo biología normal, puedan consumir a estos astrófagos. Bueno, no sé, se me hace chistoso eso, pues, porque o sea, yo me los había imaginado ya bien indestructibles los astrófagos. Sin embargo, cuando los pincha con una aguja, pues los destroza, ¿no? Eso Sí. es más interesante. Sí, y sobre todo a mí lo que se me hizo curioso es que él hace un experimento para darles resistencia al oxígeno, sino al oxígeno. Sí, Ujú. Y está muy bien, ¿no? O sea, generación tras generación les va aumentando la concentración de oxígeno y esta parte está bastante normal, bien, ¿no? Y obtiene el resultado que quería y todo, pero demasiado pero rápido, cómo ¿no? después, al mismo tiempo que los entrenó para resistir el oxígeno, como cosa así totalmente colateral e inesperada, también los entrenó para esconderse dentro del Cenocita, ¿no? Se llamaba Cenocita. Sí, el material esteridiano, pues, Ajá. que Y eso normalmente- está también curioso, ¿no? Como al final de cuentas nosotros podemos hacer experimentos para aprovechar la evolución, pero hay siempre cosas que se nos pueden escapar y obtener resultados que no esperamos o nos perjudican de otra manera, ¿no? Y eso pasa con las taumedas. Me gusta mucho del autor eso, que la problemática que va presentando en la novela está bastante justificada en el sentido de que son problemas que a cualquiera se le pasarían de largo, como este de que las taumebas aprendan a inmiscuirse en la cenocita, como que tuvo contaminación y ya no va a poder regresar al planeta Tierra. Este tipo de problemáticas que encuentran que la verdad parecen muy obvios cuando ya te los está diciendo, dicen, pues claro que le puede pasar esto, o sea, no se ven tan sacados de la manga como en otras obras literarias en donde ahora vamos a ponerle este obstáculo, y ahora esta prueba, y ahora esta, y ahora lo. O sea, aparecen Simplemente problemas es si algo puede salir mal, va a salir mal. exacto, tal cual. Exactamente. Y trae todo este mundo de aventura ya al final y de tensión en la historia en donde no sabemos si va a resolver o no cada problemita que se le va presentando. Y al Muy- final decide ir a salvar a Rocky, ¿no? Decide ir por Rocky, lo empieza a buscar con los giroscopios, algo así, que tiene ahí, el motor que tiene de los astrofuegos y todo eso. ¿Y qué opinan de cómo muestran el mundo de Rocky al final de la novela? Sí, a mí me sorprendió que al final de cuentas se quedara allá, ¿no? Yo Sí, pensaba que llegando al planeta de Rocky luego iba a volver a la Tierra, pero no, se queda, bueno, esto ya es un spoiler ya del tamaño del mundo, se queda allá, ¿no? Y sobre todo que se queda dando clases, ¿no? A los rockianos, digamos. a los Y, requisitos. ajá, exactamente. Y la forma en la que lo reciben allá y le hacen esta pequeña, digamos, no sé qué forma tenga, cúpula para que viva, es curiosa, ¿no? Y aunque también es un poco difícil creer que un ser humano pueda soportar estar así en soledad, ¿no? Sí. Tiene la visita de los aliens y todo, pero estaría él solo ahí metido y seguramente debe ser difícil. Sí, algo que se me hace chistoso es cómo sigue justificando esta personalidad es decir, es una personalidad que no es tan heroica, tan valiente, tan gallarda, y al final decide quedarse con quienes ya encontró comodidad, pues. En ese sentido se me figura que justifica la personalidad del personaje, pero también a mí me sorprende, yo de hecho esperaba y quería que regresara a la Tierra y fanfarrias y etcétera, y que nos dijera, obviamente, sus alumnos ya están más grandes por problemas, por el asunto de la relatividad, la Tierra ya está más avanzada, después ya muestran tal cual que logró salvarla, pues, el máximo spoiler que podemos hacer, es que logra salvar a la Tierra, y le avisan que el Sol ya recuperó su brillo normal. En este sentido, profe, quisiera yo preguntarle a usted como astrofísico o científico o físico, ¿qué tan probable es que si empieza a bajar 1 grado la temperatura del Sol, sí cree que empiece luego los cambios así climáticos en el planeta, que sean así de fuertes como los muestran en la novela, o exageran, o más o menos usted, ¿qué opinión tiene de ese punto?
Pues es que son datos que ya se conocen. Resulta que cada 1.000 millones de años, más o menos, la luminosidad del Sol aumenta aproximadamente un 10%. Entonces, se tienen estimaciones que parecen ser bastante correctas de la temperatura media que va a haber dentro de 1.000 millones de años, dentro de 2.000 millones de años. Y así como se pueden hacer estimaciones hacia arriba cuando la luminosidad del Sol aumente, también se pueden hacer estimaciones hacia abajo. Y esas estimaciones, te digo, sí están hechas de manera bastante certera para el caso real en el que el Sol se está calentando cada vez, está haciendo cada vez más brillante. Pero sería nada más darle en sentido contrario y hacer las estimaciones si el Sol reduce su luminosidad. Y otra cosa también, dice que está el problema del enfriamiento del planeta debido a que el Sol pierde intensidad, pero también dice, bueno, tenemos la ventaja de que durante 200 años lo hemos estado calentando y entonces eso nos va a dar un pequeñito margen ahí para durar más tiempo. Y bueno, pues ahí se ve cómo los seres humanos no necesitamos que llegue un astrófago para echar a perder el planeta, sino que nosotros mismos ya lo estamos haciendo, ¿no? No en enfriamiento, pero en Sí, calentamiento. claro. Pero sí, esos estimaciones se hacen y son bastante conocidas, Recuerden, audiencia, esto ya no es ciencia ficción, es algo que está pasando. lamentablemente. Sí, que vale la pena poner el dedo ahí sobre la llaga, porque prácticamente es una llaga que tenemos como humanidad. Somos responsables de todo lo que está sucediendo, no hay nadie más responsable más que nosotros como humanidad, pues. Y es un tema importantísimo ahorita. Ahora, ¿qué tanta relevancia de verdad tiene? Me refiero yo, obviamente en cuanto a tratados tiene mucha relevancia la ONU, pero en cuanto a conciencia, yo pienso que la ignoramos por completo en nuestra cultura general. Todas estas cumbres que se hacen pareciera que quedan en el nicho de los especialistas, pues todas estas cumbres, estudios, no sé qué opiniones tengan. Pues ya ve, ¿no? ¿Quién firma los tratados estos? Los firma México, los firma Argentina, los firma Costa Rica, pero los países que de verdad importan para este asunto, China, Rusia, Estados Unidos, suelen no firmar esos tratados y son los que más contaminan, ¿no? Entonces, pues yo creo que los efectos no se van a poder paliar hasta que no sean los principales contaminadores los que también firmen esos tratados. Y mientras lo hagamos los enanitos toreros y no lo hagan los países grandes, pues ¿de qué va a servir? Ahorita que estabas diciendo de estos tratados, me está acordando de la parte en el libro donde está este doctor que meten a prisión por solucionar un problema de escala mundial que creo que vale la pena tocar, que es el hambre en África, al llenar el desierto de Sahara, al llenarlo de paneles solares. Doctor, ¿usted cree que se podría hacer algo así? Y si se pudiera hacer así, ¿cuánta energía realmente podríamos aprovechar del sol? La energía solar sí es mucha, la que podríamos sacar. Porque Se sé que un supone que panel con solar aprovecha como el 50% de la energía del sol, 50, Ajá, 60. sí, el problema con los paneles es que el proceso de fabricación es muy contaminante. También es el asunto de que cuando se calientan bajan Rendimiento. su eficiencia, su rendimiento. Y además también está el problema de que tienen un periodo de vida más o menos corto. Entonces, y el otro asunto es que la mitad del tiempo no funciona, claro, ¿no? Porque es de noche. Entonces, sí tiene muchos problemas el asunto de la energía solar. En países de Europa lo que han estado haciendo es irse por la solar y la eólica y han renunciado a la nuclear por miedo, ¿sí? Sí. Y al final de cuentas, ¿qué sucedió? Que ahora tienen carencia de energía, porque la eólica y la solar, la verdad es que con la tecnología actual no dan abasto para los requerimientos de energía. Y lo que se necesita realmente es la nuclear, Sí. porque al final de cuentas la nuclear, aunque puede ser peligrosa, aún con los accidentes que ha habido en Chernóbil y en Fukushima, en la isla de las 3 millas, sumando esos accidentes grandes,
ha habido muchas menos muertes y mucho menos daño que lo que hemos causado con las centrales termoeléctricas, ¿no? Pero la gente escucha nuclear y se asusta, es el problema, porque piensa en armas atómicas. Pero realmente las centrales eólicas y fotovoltaicas pues no dan capacidad para vivir de ellas porque dependen del clima, dependen de la luz solar y sobre todo pues siguen siendo bastante ineficientes. ¿Se refiere usted de fusión nuclear a fusión tal cual o a fisión? No, por ahora fisión es lo que tenemos, ¿no? Ajá, Reactores sí. de fisión nuclear normal. Pero, por ejemplo, en Francia no ha renunciado a sus reactores nucleares y es el país que tiene menos problemas de energía actualmente. Alemania estuvo cierre plantas nucleares y ahora tiene problemas grandísimos de energía. Entonces, por ahora lo que tenemos es fisión nuclear, pues trabajar con esa. Ya viene la fisión, esta que no requiere agua, la de los chinos, pues entonces también usar esta, ¿no? Y si en un futuro, al final de cuentas, sí funciona la fusión nuclear, pues qué mejor. Pero por Mucho ahorita mejor, lo que sí. se necesitaría es seguir con la fisión nuclear. Por ejemplo, en Por allá México, el Laguna Verde produce el 5% de la energía de todo el país y es una sola central con 2 reactores nucleares. Claro que el problema es que hay desechos que son muy peligrosos, ¿no? Y cuando uno se pone a pensar en el gobierno que tenemos y que si nosotros le confiaríamos que manejara esos desechos radioactivos, como que nos puede dar miedo, ¿no? Sí, Pero si se manejan bien las cosas, no tendría por qué haber problemas. El asunto es que pues las cosas muchas veces no se manejan bien, ¿no? Ya sí, ven, claro. con las pastillas de cobalto del Seguro Social, que a veces se roban las camionetas y luego las pastillas de cobalto andan por ahí perdidas. Entonces, si pasara algo parecido con el material de desecho de Laguna Verde, pues sería un escándalo. Claro, en este sentido yo quisiera recomendar una cuenta de Twitter. Es de un español que trabaja en los reactores nucleares, se llama Operador Sí, Nuclear. sí, sí. De hecho, tiene un libro que se llama así tal cual, Operador Nuclear, que hace promoción precisamente de la tecnología de fusión nuclear, porque pone, pues seguido publica gráficos, publica tablas de cómo prácticamente viene siendo la mejor energía o la opción más viable por ahora para obtener energía, en el sentido de que decía el profe, los paneles solares, el proceso de manufactura contamina mucho, la eólica también es costosa y sin embargo tomamos no demasiada para la demanda que tenemos pues de energía. Prácticamente la opción más viable es la fusión nuclear y nos hace falta más conciencia sobre la necesidad y la capacidad que el ser humano ya desarrolló, las tecnologías que ya desarrollaron para en realidad hacerse cargo de esta tecnología, pues de este sistema energético. Obviamente lo que dice el profe de que aquí en México está difícil confiar. Si con los ductos de Pemex pues se nos rompen o nos los roban, sí. o etcétera. Ahí un guachicolero tratando de sacar un paquito de plutonio. ¿Te Qué imaginas? feo. No, Eso no dudo que eso llegue a está, pasar si lo hicieran. eso México está difícil. mágico. Sin embargo, de todos modos, es un problema grave el consumo energético de la humanidad y las soluciones las tenemos, solo es implementar planes, implementar modos, implementar procesos, personal capacitado. Digo, hay muchas personas desempleadas que podrían fácilmente emplearse. Obviamente requiere una revolución en la cultura general, revolución en nuestra manera de pensar y revolución industrial también, pero son pasos que tarde que temprano o tenemos que dar o nos vamos a quedar muy atrás. Sí, O sea, prácticamente es necesario este tipo de pasos que tenemos que ir dando como humanidad, como gobiernos, como personas. Pues. efectivamente. Y pues no sé si quieren agregar algo más de la novela. A mí me encantó como cierre ya en cuanto al tema de la novela. A mí me gustó mucho. Obviamente hay muchas otras novelas también muy bonitas que podríamos haber aquí hablado. Nos gustó esta precisamente porque toca estos temas de astrofísica, de astrobiología, de cambio climático, etcétera. Nos gustó como pretexto. Después ustedes pueden ahí ponernos en los comentarios si les gustaría que después leamos o vayamos leyendo otra novela y después podamos invitar a otras personas, el profe si tiene chance, lo que sea, para seguir comentando, tomar de pretexto este tipo de historias bonitas, narrativas chingonas que nos entretienen y al mismo tiempo nos hacen reflexionar
ciertas cosas sobre la ciencia, sobre nuestra vida, sobre nuestro estar aquí. A mí me gustó mucho la novela. De las 3 novelas de Andy Weir, esta es la que me gustó más. Las otras 2 también me gustaron mucho, pero esta me gustó más. Creo que ya vendió los derechos en el 2020 para una película. Se la vendió a Ryan Gosling, que creo que quiere producirla y protagonizarla. Entonces a mí se me hace un genial actor. Esperemos pronto verla por ahí en cines. Estaría interesante ver cómo hacen la parte de los astrófagos y de Rocky. De Rocky, Sí. ¿verdad? Sobre todo, sí. Sí, y sobre todo como es muy taquillero ya en cine, entonces seguramente saldrá pronto. Sí, esperemos que sí. Digo esperemos porque es el tipo de entretenimiento que a mí me encanta, pues todo el que viene de la ciencia ficción, más Aunque, así, no tan fantasioso, pues. aunque lo más seguro es que lean el libro antes de que la echen a perder en la película, ¿no? Porque Sí. generalmente las echan a perder. Sí, Lean sí, el libro, realmente vale cada página, cada párrafo escrito ahí, tómenlo como Biblia y les va a encantar. A mí me encanta. ¿Te gustó mucho, verdad, Alan? Sí, la verdad sí. Usted, profe, ¿qué opina del libro en general y alguna otra recomendación que nos quiera hacer? El Del libro me libro, de gustó, el libro páginas. me gustó bastante, ¿no? No es el tipo de ciencia ficción que más me gusta, pero sí me gustó bastante el libro. Te digo, de los 3 es el que más me ha gustado también. Yo no, la verdad no me siento como de ser muy amante de Weir, pero me gustó bastante. Uh-huh. ¿Qué tipo de ficción le gusta más a usted? A mí me gusta más esta ciencia ficción que abarca periodos de tiempo así muy, muy largos, ¿no? Por ejemplo, La elevación de los pupilos, que es una saga de David Brin, Uh-huh. que abarca miles de millones de años, cosas como en televisión, por ejemplo, Babylon 5, o novelas como, por ejemplo, Némesis de Aguilera, un autor español, o algunas novelas así, ¿no? Que son historias que tienen que ver con especies muy antiguas y cosas por el estilo me gustan más. Y esta ciencia ficción así de un futuro muy inmediato no es lo que más suelo leer, ¿no? Ok, interesante conocer ese punto de vista, ese Sí. tipo de gustos. Y también me gusta Igual, mucho lo que es la ciencia ficción dura, como por ejemplo de Bradbury, ¿no? De Bradbury, perdón, del que inventó los satélites, Cita con Rama, de claro, Arthur C. sí, Clarke. claro. Ujú. Y los nuevos que hacen también ciencia ficción dura, ¿no? Pero Otra obra literaria grandísima que después a ver si podemos comentar aquí, toda la de Arthur C. Clarke. sí, Ahora Cita con también. Rama, ahora que ¿Qué nos volvimos pasó a a acordar Moa? de ella, por Oumuamua, por este asteroide que se fue, y de esta polémica de Avi Loeb. Profe, no sé si quiera darnos un paréntesis de todo lo que don Avi nos está diciendo y propagando, que desde muy en el punto de vista personal, y yo como estudiante, pues, Es que, ¿sabes qué? no le quiero No, comprar nada yo. no he leído los papers de él. Lo único que sé es lo que he escuchado, pero de segundas manos. Y así no quisiera decir nada porque los papers no los he leído. Pero también, hasta donde tengo entendido, no dice nada definitivo, ¿no? O sea, dice Sí, que son no, posibilidades, pero sí. no he leído los papers Eh, originales. ya no, ahora ya no, ya dice posibilidades, pues la primera conferencia que dio se mojó demasiado y así le llovió por la comunidad científica, Órale. le llovió muchísimo porque pues, prácticamente aprovechó que no se tenían muchos datos de Muamua para decir que era una nave, era tecnología artificial, pues. Órale. Entonces, pero ya después de que le llovió mucho, le pidieron muchas entrevistas y todo eso, escribió su libro con respecto a anormalidades en los asteroides y todo eso, y ha recibido demasiadas críticas, muchísimas. Ya le bajó a su discurso, ya dice que no sabemos, que no es posible. El problema que tuvo, creo, en una conferencia se metió con los físicos teóricos. Él dijo que era más fácil especular sobre vida extraterrestre cuando teníamos un asteroide que se comportaba de manera normal que andar buscando teoría de cuerdas y teoría cuántica de lazos y todo eso. Bueno, eso sí. Y ahí fue cuando la comunidad se le echó encima, pues Pequeño detalle. mucha parte de la Pero, comunidad científica. pero es la neta. Sí, es la neta. ¿Qué Sí. opinas de, profe, de eso? No sé, yo creo que
Es que el problema con cuerdas y con lazos y esto es que no hay experimentos que los puedan poner a prueba todavía. Claro. Y al Está muy final en de la cuentas, como especulación, dicen, ¿verdad? ¿no? El experimento manda. Claro. Bueno, como desarrollos matemáticos van a quedar bien bonitos y para la Eso historia, sí, ¿no? Y a eso lo mejor sí, nos ayudan después. eso sí, seguro. Ok. No sé, Alan, si tú quieres agregar algo más. Por lo general hacemos una recomendación, profe, en cada capítulo. Ujú, Yo en esta ocasión les quiero recomendar eso, la cuenta de Twitter de Operador Nuclear. ujú. Por favor, búsquenlo, síganlo. También tiene un libro que se llama así, Operador Nuclear. Habla sobre toda esta temática de la necesidad de la energía nuclear y de los reales efectos que está teniendo, pues ahora en estos tiempos. Se los recomiendo. No sé ustedes qué recomendación quieran hacer. Yo creo que otra vez me voy a ir por una película, a lo mejor no onda demasiado en el tema, pero pues se me hace buena para que sepan un poquito más de dónde vienen las máquinas. La película se llama Código Enigma. Me parece muy buena, no sé si tenga libro, pero nos habla sobre la historia de otro Alan, Alan Turing, Sí. Ajá. que fue el que creó la primera máquina, que desafortunadamente, por razones personales, que no les voy a decir para no spoilearlos, eh, pues creo que mejor ahí lo dejo, sí, si no, sí Ok, los voy a spoilear. está bien. De todos modos, quien ya conoce la vida de Alan Turing ya de seguro va a saber de qué se trata. Les hago nada más como como una opinión, pues, por así decirlo. Lo sacan muy excéntrico al científico en esta película. A mí me gustó mucho la película, pero luego no dejen de leer alguna biografía de Alan Turing, por Sí, favor, porque en esta película ridiculizan un tanto la figura científica de este gran matemático y Esta descifrador película de con códigos. Benedict no sé qué. ajá, Ajá. Que entonces está buena, ¿eh? Sí es recomendada, vean la película. Si les es, gusta la vida de Alan Turing, busquen alguna biografía de él, porque así sí es es. una vida muy chingona. Y yo de recomendaciones, pues yo recomendaría un libro que suelo recomendar, que se llama Mundos en la Eternidad. Y es de Juan Miguel Aguilera y Javier Redal. Son dos escritores españoles de ciencia ficción. Y esta novela, Mundos en la Eternidad, a mí me gusta mucho. Mundos en la eternidad. ¿De Aguilera? Ajá. ¿Y de quién? Y Redal, Sí, Regal. Javier Redal. Y son dos escritores de ciencia ficción que tienen bastantes novelas y muy interesantes, pero son muy poco conocidos. Ok. Sí, sí, de hecho, bueno, yo a Aguilera lo conocí porque usted me recomendó Némesis, ajá. pero de alguien más no los he escuchado nombrar, ¿eh? Y eso que Oh, mucho seguido programas y podcasts de ciencia ficción y eso, y no son muy sí, son conocidos. bastante desconocidos. Es que, bueno, no son anglosajones, ¿no? Ese es el punto también. Sí. Pues bueno, muchas gracias, profe, por habernos acompañado. No, pues ustedes, Esperemos que se la haya pasado a gusto. sí. Nosotros nos la pasamos genial. Ya tenemos muchas ganas de hablar de este libro y sobre todo con alguien que nos pudiera dar una opinión más técnica, pues, del asunto. Alan, no sé cómo te sentiste, cómo te quieres despedir. Yo honestamente disfruté todo, me encantó la parte en la que podemos discutir un poquito los tecnicismos, que pues obviamente no nos podemos meter a desglosar cada uno, porque pues eso sería como una clase de 2 horas, casi casi para explicar los fundamentos, pero aún así quédense con el hecho de que las cosas que leyeron hay muchas fundamentadas, pues claro que hay ciencia ficción, es una novela de ciencia ficción, pero hay muchas cosas interesantes que pueden encontrar en la vida real y si les interesa, investiguen. Y si investigan, van a saber más. Y si saben más, va a ser más difícil que el día de mañana los vayan a engañar. Que les vendan alguna tecnología falsa, ¿verdad? Por ahí, o que les Así es. anuncie, o que su gobierno les anuncie falsos programas de ciencia o de tecnología. O que te vendan magnetizadores para el agua, ¿no? Sí, Y o sobre que todo les que dé te miedo. quieran vender un magnetizador de un monopolo para el agua. Uf, Sí, ahora las terapias de lógica cuántica y todas estas cosas que ay, Dios mío. Pero Bueno, bueno, pues profe, no sé si se muchas quiere gracias por la despedir. invitación y pues aquí estamos. Ok, muchísimas muchas gracias. gracias.
Hasta No sé luego, nos vemos si en el quiera siguiente dejar sus capítulo. redes sociales para que se Ah, contacten cierto. por usted si tienen alguna duda. Pues en cuanto a redes sociales, lo que tengo es un canal en YouTube y Ujú, en Facebook que se llama Todo Tiene Ciencia. ujú. Y pues mi cuenta de correo electrónico que sería alejmar.astro en Gmail. Excelente. alejmac.astro. ¿Nos la pasa, profe, para ponerla con la publicación del podcast? Sí, sí, se las paso. A mí me pueden Excelente. seguir en Twitter y en Instagram como @alejandrosau. Alan, tus redes. A mí me pueden seguir en Facebook como Alan Saúl y en Instagram como Alan Saúl 1573. Recuerden seguir antes las redes sociales de UDG este Space. podcast, de UDG Space. Estamos allí presentes en Twitter, en Facebook, en Instagram. Y acuérdense que si este programa les gustó, recomiéndenos con sus amigos. Y si no les gustó, recomiéndenos con sus enemigos. Nos vemos hasta la siguiente. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Diálogos Espaciales, un podcast de la comunidad UDG Space, aportando un granito de galaxia a tu conocimiento.